Todos de pie. La Corte Penal Internacional está en sesión en calidad de organizadora de la audiencia final del séptimo concurso de simulación judicial de Corte Penal Internacional 2019, versión española. Pueden sentarse. Buenos días a todos. Antes de iniciar esta audiencia en forma, vamos a darle un minuto a la prensa y a los medios para que puedan tomar las fotografías para su difusión correspondiente. Un minuto, por favor. ¿Dónde están mis speaking notes? Sorry, I thought you didn't understand. You have a minute to take your photos, please. Thank you very much. Thank you, madam. Muy buenos días. Deseo saludar esta mañana a todos los equipos, al de la Fiscalía, al de la Representación Legal de Víctimas y al equipo de la Defensa. Les doy la bienvenida también a todos los funcionarios de esta audiencia que nos asisten diligentemente en esta labor. Saludo también a quienes están en la galería del público. Sé que son estudiantes, académicos, catedráticos. Muchas gracias por venir. A los representantes también de los estados que han venido a apoyar a sus equipos y a todos los participantes en esta séptima edición del concurso de simulación judicial sobre la Corte Penal Internacional 2019. También saludo a quienes fuera de esta corte y a través de los medios, especialmente por internet, nos acompañan esta mañana. Presentaré ahora a los magistrados de esta sala. A mi derecha, el magistrado Juan Calderón Mesa, a mi izquierda, el magistrado Alejandro Quis, y quien preside esta audiencia esta mañana, la magistrada Luz del Carmen Ibáñez Carranza. Pido ahora a la Secretaría de Audiencia, Marisela García, que tenga bien identificar el caso, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. La Corte está sesionando en la situación del Reino de Napulé, fiscal de la Corte Penal Internacional, contra Juan Andrés Dudoc, en el marco de la séptima edición del concurso de Corte Penal Internacional, Simulación Judicial de la Corte Penal Internacional 2019, edición española, caso número ICC 0214-0117. En nombre de la sala, por favor, pido a las partes se sirvan identificarse, primero a la Fiscalía, luego será la representación legal de víctimas y luego la defensa. La Fiscalía, por favor. Sus Excelencias, representación de la defensa, representación legal de las víctimas, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Trejo y junto con mi coagente Jessica Nieto formamos parte de la representación de la Fiscalía. Gracias. La defensa de víctimas, por favor. Honorables magistrados, honorables magistradas, miembros de la Fiscalía, miembros de la Defensa, tengo el honor de comparecer como representantes legales de las víctimas. Mi nombre es Bianca Labraña y mis correpresentantes Begoña Reyes y Álvaro Zúñiga. Gracias. Ahora la defensa, por favor. Honorables magistrados, distinguida representación de la Fiscalía, respetable representación de las víctimas y demás público presente, tengan todos un cordial saludo y muy buenos días. Esta representación de la defensa estará conformada en la presente audiencia por Yomar López, Raúl La Cruz y quien les habla, George Musa. Gracias.
La sala abordará ahora consecutivamente las cuestiones que forman la materia de la audiencia de hoy. Para el registro del caso en el expediente, le pido a la secretaria de audiencia que se sirva a leer las cuestiones que serán objeto de este debate. Muchas gracias, señora presidenta. Las cuestiones relativas a la agenda de la presente audiencia son las siguientes. Cuestión primera, competencia. Si la Corte tiene competencia territorial sobre los actos ocurridos en Rodemos, tanto si se trata de, primero, actos iniciados y consumados en dicho callo, como de, segundo, actos de detención ilegal y desaparición forzada que comenzaron en el reino de Napulé y se consumaron o se continuaron cometiendo en el reino de Rodemos. Cuestión segunda. Prueba de los elementos contextuales de crímenes de lesa humanidad. Si la prueba presentada por la Fiscalía es suficiente para probar la existencia de un ataque contra una población civil como elemento contextual de los crímenes de lesa humanidad previsto en el artículo 7.1 del Estatuto de Roma. Cuestión tercera, responsabilidad del superior. Si la prueba presentada por la Fiscalía es suficiente para probar que el señor Dudoc tenía el nivel de conocimiento requerido para establecer su responsabilidad, según lo previsto en el artículo 28A del Estatuto de Roma, como superior militar por crímenes de lesa humanidad referidos en los cargos. Perdón, gracias. Está bien, sí. Vamos ahora a enunciar los tiempos, por favor, y anunciarles que todas las reglas que ya les han sido notificadas con anterioridad, las reglas de procedimiento, van a ser observadas durante esta audiencia. En cuanto a los tiempos, en especial según la regla 13.10, cada equipo tendrá 30 minutos para la presentación inicial de sus alegaciones, empezando por la Fiscalía, seguida por la representación legal de víctimas y posteriormente de la defensa. Cada equipo tendrá también 5 minutos para replicar, terminados ya las primeras etapas de alegaciones. Cada equipo tendrá 5 minutos para replicar en el mismo orden en que presentaron las alegaciones. La defensa tendrá siempre la última palabra. Conforme a la regla 13.10, concluida la audiencia, los magistrados se retirarán a deliberar sobre lo que consideren conveniente. Objeciones, muy rápidamente, es de anotar que la regla 13.19, 13.23 sobre objeciones, estas se pueden formular en la forma que ahí ya se ha planteado, pero habrá penalidades correspondientes en cuanto sean aplicables. Finalmente, sobre preguntas de los magistrados, les quiero recordar que en cualquier momento los magistrados podrán interrumpir a las partes o participantes para hacerles las preguntas que estimen convenientes o que surjan del debate que está en curso. Les ruego estar atentos y estar preparados para responder cabalmente a ellas. Así pues, le doy la palabra en primer lugar a la Fiscalía, no sin antes pedirle a la Secretaría de Audiencia que esté atenta a los tiempos. Ella les avisará cuando falta poco para que termine. La Fiscalía puede comenzar. Señor fiscal, micrófono, por favor. Tiene 30 minutos, señor fiscal. Gracias. Puede comenzar. Gracias. Público presente, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Trejo y junto con mi coagente Jessica Nieto somos la representación legal de la Fiscalía. Durante los próximos 18 minutos abordaré en primer lugar la competencia territorial que tiene esta Corte sobre los crímenes de encarcelamiento y desaparición forzada que se consumaron en el Cayo de Rodemos. Y en segundo lugar, la configuración de un contexto de crímenes de lesa humanidad. Durante los 12 minutos restantes, mi coagente abordará la responsabilidad del superior jerárquico bajo el artículo 28 del Estatuto de Roma.
Dado que los hechos del presente caso son de conocimiento público, solicito su autorización para entrar al fondo del asunto. Puede continuar. Gracias. Abordando el primer punto de agenda, en lo relativo a la competencia territorial, esta se encuentra contenida en el artículo 12.2a del Estatuto de Roma, donde éste establece particularmente que la Corte tendrá competencia sobre un crimen cuando la conducta se cometa dentro del territorio de un Estado parte. Es así que en la presente situación, la problemática radica en determinar si existe competencia territorial sobre los crímenes de encarcelamiento y desaparición forzada que comienzan en el territorio de un Estado parte, el Estado de Napulé, y terminan o se siguen consumando en el territorio de Rodemos. Para responder a esta problemática, es pertinente acudir al principio de territorialidad subjetiva, mismo que está contenido en los códigos penales de Australia, Afganistán, Tanzania, Timor-Leste, Colombia, aplicables de conformidad al artículo 21.1c del Estatuto de Roma. Este principio ha sido definido por el Proyecto sobre una Convención de Jurisdicción de Crímenes de 1935 como la competencia que tienen los estados de juzgar un crimen que comienza en su territorio pero termina en el extranjero. Al respecto de este principio, este ha sido retomado por esta sala en su decisión sobre jurisdicción bajo el artículo 19.3 en la decisión Myanmar-Bangladesh, donde en el párrafo 74 se hizo explícito que la Corte puede conocer de un crimen, cualquiera de los que sean contemplados en el Estatuto de Roma, si uno de sus elementos comienza o se constituye en el territorio de un Estado parte. Al respecto, también la decisión sobre una apertura de investigación en Afganistán, esta Corte estableció, al hacer un análisis sobre el programa de la Agencia de Inteligencia estadounidense que realizaba detenciones dentro del territorio de Afganistán y que posteriormente se trasladaban a otros reclusos a distintas partes que podrían no ser estados parte del Estatuto de Roma, la Corte, a respecto de esa actividad y del estatus que tiene Afganistán como Estado parte del Estatuto, determinó explícitamente que el criterio antecitado, es decir, que uno de los elementos, si se configura en el territorio de un Estado parte, acredita a la Corte para tener competencia sobre todo el crimen, se puede utilizar en esta secuencia. Es decir, cuando el crimen comienza en el territorio de un Estado parte y se consuma en el territorio de un Estado que no es parte. Una vez establecido este principio, es aplicable a los elementos de los crímenes de conformidad con cada uno de los crímenes que esta Fiscalía debe analizar. En primer lugar, el de encarcelamiento, que se encuentra contemplado en el artículo 7.1e de los elementos de los crímenes, donde se establece explícitamente que este crimen se comete cuando se priva de la libertad a una persona en contravención de normas fundamentales del derecho internacional y con una conciencia de la gravedad de dicha conducta. La configuración del elemento primario de detención está presente en el hecho del caso 13, donde se sabe que las manifestantes fueron detenidas, mismas que acreditan ser 700, y que posteriormente esta detención se hizo sin ninguna autorización judicial que la acreditara, contraviniendo así normas fundamentales de derecho internacional. Es así que la configuración de estos dos elementos acreditan que la Corte tenga competencia territorial sobre el crimen de encarcelamiento, dado que, de conformidad con los hechos del caso citados, estos elementos se configuran en el territorio de un Estado parte, y por lo tanto, la Corte puede ejercer este principio y esta competencia sobre el crimen de encarcelamiento. Al respecto del crimen de desaparición forzada, este se encuentra contemplado en el artículo 7.1i de los elementos de los crímenes, donde se establece que ese crimen se comete cuando se le priva de la libertad a una persona, seguida del no reconocimiento de dicha privación de la libertad, realizada con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. Al respecto, el hecho del caso 13 es claro. En realidad, estas personas también fueron seguidas su detención de un no reconocimiento de dicha privación de la libertad. Sabemos que el gobierno del presidente Dudoc dijo que ya habían sido liberadas. Sin embargo, dicha liberación nunca se pudo comprobar efectivamente. Posteriormente, tenemos evidencia fehaciente del registro portuario en Barona, de conformidad con el hecho del caso 13, donde aparecen 25 nombres de estas personas que fueron detenidas. Por lo tanto, la inferencia lógica es que en realidad nunca pudieron ser liberadas. Y también, de conformidad con la evidencia, sabemos que fueron trasladadas posteriormente al Cayo de Rodemos.
Es así que en realidad hubo un no reconocimiento material de que se había puesto en libertad a estas personas seguido de su detención. Y por esto, dado que estos elementos se configuran en un estado parte, esta Corte tiene competencia territorial sobre el crimen de desaparición forzada también. Al respecto, es prudente que, una vez establecido este primer punto de agenda, se aborde el segundo, al respecto de una configuración de un contexto de crímenes de lesa humanidad. Esta configuración debe hacerse de conformidad con el artículo 61.7, que establece el estándar probatorio de la presente audiencia. Este es que existan pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el acusado cometió los crímenes que se le imputan. Antes de utilizar dicho estándar, esta Fiscalía quisiera hacer una aclaración respecto a su metodología para configurar la presente situación dentro de un contexto de crímenes de lesa humanidad. Es así que dentro de la confirmación de cargos de mutaura, aplicable de conformidad al artículo 21.2, se sabe que la Fiscalía tiene que aportar evidencia tangible y concreta que sostenga una línea clara de razonamiento. Este mismo criterio fue aplicado en la confirmación de cargos de Katanga y de Bemba. Y es así que la Fiscalía tiene que establecer antes de esto por qué ha utilizado y por qué configura un contexto de crímenes de lesa humanidad utilizando incidentes seleccionados e incidentes no seleccionados. Al respecto de los incidentes no seleccionados, que no se encuentran en el documento que contiene los cargos, pero sirven para entender la situación y proveer de un contexto a esta sala, se ha establecido en la decisión para aplazar la fecha de confirmación del caso Bajbo que puede existir hechos materiales, es decir, incidentes seleccionados, que conforman un cargo, y hechos subsidiarios, es decir, incidentes no seleccionados, existiendo una distinción clara entre unos y otros. Además, la confirmación de cargos de banda de esta Corte aplicable al artículo 21.1.2 se estableció que los segundos, es decir, los hechos subsidiarios o incidentes no seleccionados, pueden ser relevantes y útiles para esta sala para entender el contexto de una situación. Además, dentro de la confirmación de cargos del caso Lubanga, aplicable de conformidad al artículo 21.1.2, se estableció que nada prohíbe a la Fiscalía utilizar evidencia que haya ocurrido antes o durante el ataque, que pueda proveer a esta sala de un mejor entendimiento de la situación y del contexto que esta envuelve. Es así que esta Fiscalía tiene que recordar que dentro de la confirmación de cargos del caso Bajbo, utilizó 4 incidentes seleccionados para conformar cargos dentro de un contexto de 41 incidentes no seleccionados. Esta sala específicamente recalcó que esta distinción se tendría que haber hecho. La Fiscalía, retomando esa decisión, recalca que existe una distinción entre incidentes seleccionados e incidentes no seleccionados en la presente situación. Y es así que los incidentes seleccionados se conforman explícitamente de la marcha del 10 de mayo y de lo ocurrido en 7 centros de votación de conformidad con el hecho del caso 14 y 18. Pero de esta forma también los incidentes no seleccionados proveen al respecto de la situación un contexto mismo que la Fiscalía utilizará para poder configurar el contexto de crímenes de lesa humanidad. Una vez establecido este punto, es prudente recurrir al artículo 7.1 del Estatuto de Roma, donde se establece la definición que éste entiende de un crimen de lesa humanidad, como un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil y con conocimiento de dicho ataque. El artículo 7.2 establece la definición de ataque como una línea de comisión múltiple de actos de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer el ataque o promover dicha política. Al respecto del contexto necesario para establecer que se cometió un ataque respecto de una situación, las autorizaciones autorizaciones de apertura de investigación en Kenia y Costa de Marfil, aplicables al artículo 21.2, se estableció explícitamente que existen 5 elementos contextuales necesarios para que se establezcan estas condiciones, siendo que el ataque debe ser generalizado o alternativamente sistemático en contra de la población civil, existiendo una política, un nexo entre los actos individualizados y el ataque, y un conocimiento del perpetrador del contexto de dicho ataque. Analizando el primer punto, respectivo a que el ataque fue generalizado en la presente situación, es necesario referirnos a la decisión de la solicitud de la Fiscalía en el caso Taganda,
aplicable conforme al artículo 21.2, donde se estableció que la característica de generalizado se refiere a la gran escala del ataque, pero también el juicio de Bemba, donde se aplicable conforme al artículo 21.2, se estableció que la característica de generalizado en realidad se puede referir a un área geográfica extensa, pero también a un área geográfica concentrada o reducida contra una multiplicidad de víctimas. Y es eso mismo lo que pasa en el presente caso. De conformidad con el hecho del caso 13 y 14, una vez que se dio este envío de un contingente reforzado a la provincia de Procida, la cual forma parte de una de las 5 islas del territorio de Napulé, se atacaron a diferentes víctimas de manera masiva, utilizando diferentes armas de fuego que provocaron una multiplicidad de víctimas, acumulables a 986 dentro de las primeras manifestaciones. Si bien se contempla dentro de un territorio extenso, la isla de Procida fue el lugar donde se extendió el carácter generalizado de este ataque, y por eso este elemento se confirma, diciendo que en efecto el ataque fue generalizado. Abordando al respecto del carácter de sistemático, este se ha definido en la autorización para abrir una investigación en Kenia y Costa de Marfil como la naturaleza organizada del ataque y la improbabilidad de su ocurrencia aleatoria. Además, la confirmación de cargos de Katanga, aplicable al artículo 21.2, estableció que esta tiene que ser una repetición no accidental de una conducta criminal similar. Al respecto de carácter sistemático, sus excelencias, se comprueba perfectamente en la presente situación, de conformidad con los hechos del caso 12, 13 y 14, una vez que el presidente dio una orden de que entraran las Fuerzas Armadas, estas llegaron al territorio y mantuvieron un modus operandi claro: atacar a las manifestaciones y posteriormente acudir a los centros de votación, donde establecieron un método sencillo: irrumpir en los mismos, confiscar el material electoral y a las personas que se resistían al momento de ejercer su derecho al voto, cometer crímenes en contra de ellas para poder establecer un mensaje claro de detener y controlar esa situación. Por lo cual, estos eventos no se consumaron en una aleatoriedad o de manera accidental. Existe sistematicidad en la manera en que fueron perpetrados. Atendiendo el segundo punto, respecto al carácter de población civil con el que contaban las víctimas, la confirmación de cargos del caso Ruto, de conformidad con el artículo 21.2, estableció que las características que puede tener una población civil se pueden definir por su nacionalidad, su pertenencia a una etnia o toda característica distintiva. También, la confirmación de cargos de Mutaura estableció que una de estas características puede ser la afiliación política. Al respecto de la presente situación, es precisamente la afiliación política la que distinguió a las víctimas, porque siempre fueron víctimas de ataques cuando estaban participando en eventos que tenían que ver con la independencia de Procida, y por esto sus ataques no fueron ni siquiera aleatorios. Se les identificó precisamente como una población contraria a los intereses del gobierno, con una afiliación política y una postura política clara respecto de la independencia de Procida. Abordando el tercer punto respecto al nexo, es decir, el nexo que existe entre cada uno de los ataques y el contexto en general, la confirmación de cargos de Bemba estableció explícitamente que para establecer un nexo se tienen que analizar las características compartidas de los ataques, los objetivos, su naturaleza y sus consecuencias en general. Además, se tiene que contemplar que estas características y objetivos son claras compartidas en el presente caso. En todo momento existió una identidad de perpetradores. Fueron siempre miembros del ejército enviados a controlar la situación. Hubo una identidad de víctimas. Todo el tiempo fueron personas que estaban participando en eventos políticos. También las características fueron claras. Utilizaron la fuerza en contra de personas que se estaban manifestando pacíficamente y que en realidad no se tenía motivos para pensar que pudieran ser una amenaza para el gobierno. Es así que las consecuencias fueron claras. Mandaron un mensaje y establecieron un nexo claro entre cada uno de sus ataques y el contexto en general. Abordando el punto respecto a que el ataque fue cometido de conformidad con una política, este fue abordado en la confirmación de cargos de Katanga, aplicable al artículo 21.2 del Estatuto de Roma, donde se estableció que esta se puede inferir del involucramiento de recursos públicos, pero también el juicio del señor Johnny Márquez en las salas especiales para Timor-Leste, aplicables de conformidad al artículo 21.1b del Estatuto de Roma, se estableció que una política se puede hacer clara y ejemplificante, dado que ésta se comete como una acción directamente ejecutada por el Estado.
Sus Excelencias, el ejemplo de la política en este caso es claro. Hubo un mensaje explícito, de conformidad con el hecho del caso 12, donde el presidente dio una carta abierta a los militares para que actuaran como ellos consideraran pertinente. Dijo que se debían tomar todas las medidas necesarias. Producto de eso, se envió y estuvieron presentes los militares en dicho callo. Posteriormente, la política fue clara. Mantuvieron un control sobre la situación, atacando a las personas, posteriormente acudiendo a los centros de votación. Y la política también se puede ver clara cómo los miembros del gabinete de la provincia que trataba de independizarse fueron posteriormente arrestados. Es así que la política no se conforma simplemente de un evento o de una declaración del presidente, sino que se nota en sus consecuencias y en los objetivos que ésta tuvo dentro del contexto en general. Por último, respecto al conocimiento que tenía el presidente Dudok respecto de la situación, el artículo 21.2 del Estatuto de Roma permite utilizar la confirmación de cargos de Katanga, al respecto de que el conocimiento que se aborda en los elementos contextuales es diferente al conocimiento que abordará mi coagente respecto al artículo 28 del Estatuto de Roma. Este conocimiento hace referencia a que se puede comprobar mediante evidencia circunstancial como la posición jerárquica militar y el ambiente histórico y político. Este conocimiento, es decir, el conocimiento contextual, también fue abordado por la confirmación de cargos de Bemba, aplicable de conformidad al artículo 21.2, donde se estableció que el conocimiento como elemento contextual se refiere a que el perpetrador tenga conciencia que un ataque está ocurriendo y que sus acciones son parte de él. Estos dos elementos son claros respecto del presente caso. En primer lugar, el presidente Dudok era el jefe de las Fuerzas Armadas y presidente del Estado, es decir, la cabeza y el representante de todo un país. Además, su posición jerárquica militar, correctamente establecida, responde también a un ambiente histórico y político. Esta no era una situación que se desarrollaba desde hace un año, ni siquiera desde hace dos. Era una cuestión de siglos política de una provincia que se sabe era la más rica dentro del régimen político. Y por eso existía una intención clara de mantenerla dentro del régimen, más producto de una crisis económica que recientemente había ocurrido. Es así que una vez que se sabe que existía un ambiente histórico y político que podía darle indicios y en realidad establece el conocimiento contextual del presidente respecto del ataque que estaba ocurriendo, existe el conocimiento como elemento contextual y existen todos los elementos contextuales. Esta situación se configura perfectamente como crímenes de lesa humanidad. Además, la Corte también tiene competencia territorial sobre los crímenes de encarcelamiento y desaparición forzada dentro de la presente situación. Si sus excelencias no tienen más preguntas, cedo la palabra a mi coagente. Un momentito, por favor. Interesantes sus alegaciones. Y ya que ha tocado el tema de la evidencia circunstancial, yo quisiera saber si usted puede ahondar un poquito, muy brevemente, un minuto, para saber si hay alguna diferencia entre la evidencia circunstancial y el estándar que hubiere debido saber, como se dice en el artículo 28 del Estatuto de Roma. ¿Entendió la pregunta? ¿Podría reformular su pregunta, Su Excelencia, Claro. por favor? El Estatuto de Roma, en su artículo 28, tiene una serie de criterios para determinar la posible relación del perpetrador con el crimen. Una de ellas dice, hubiere debido saber, ¿verdad? ¿Existe diferencia entre esta formulación, entre esta proposición, en lo que usted llama evidencia circunstancial, para llegar hasta eso, o es lo mismo? ¿Qué nos puede ahondar un poquito? Un minuto, por favor. Claro. Si lo tiene bien. Su Excelencia, respecto del conocimiento al que hacemos referencia en primer lugar como elemento contextual y después dentro del que contempla el artículo 28 como hubiere debido saber, se tiene que decir que en realidad el hubiere debido saber es diferente a otros tipos de conocimiento y se acredita de diferentes maneras porque es diferente al sabía. Es decir, para acreditar el hubiere debido saber tenemos que saber qué elementos no se requieren para probarlo. Dentro de otras formas de responsabilidad o de conocimiento bajo el artículo 28, en realidad el sabía, diferente al hubiera debido saber, respondiendo a su pregunta, se prueba mediante evidencia directa o circunstancial. Sin embargo, el hubiera debido saber se refiere a una negligencia. Y es por esto que también la evidencia circunstancial dentro de la presente situación es relevante.
En primer lugar, porque se sabe que el presidente dio una orden. Esta orden fue una orden pública de enviar un contingente reforzado. Posteriormente, convocó a una reunión. Dentro de esta reunión fue informado de manera errónea y de hecho no sabía exactamente de cuál era el número de víctimas dentro de la presente situación, puesto que la información que le dieron era claramente discrepante. Esta evidencia circunstancial se tiene que analizar a la luz del hubiere debido saber, diferente a evidencia directa, respondiendo a su pregunta. Gracias. Gracias. ¿Puede continuar? Señora fiscal, le quedan 9 minutos. Con la venia de esta honorable Corte Penal Internacional, mi nombre es Jessica Nieto y durante los próximos 9 minutos, abordaré el último punto de agenda, relativo a la responsabilidad del superior jerárquico de Juan Andrés Dudoc como superior jerárquico que hubiere debido saber que se estaban cometiendo crímenes, competencia de la Corte. De conformidad con el artículo 28A del Estatuto de Roma, para imputar responsabilidad del superior jerárquico es necesario acreditar diversos elementos, tales como la calidad de jefe militar o persona actuando efectivamente como tal que tenía el sospechoso. Asimismo, respecto del nivel de conocimiento, se requiere que éste hubiere debido saber en razón de las circunstancias o sabía que se estaban cometiendo crímenes competencia de la Corte. De igual forma, el sospechoso debe tener mando y control efectivo sobre los subordinados que cometieron los crímenes, y los crímenes deben ser producto de su falta de control adecuado. Adicionalmente, se debe acreditar que falló en tomar las medidas necesarias y razonables para prevenir, reprimir o poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes. En lo que respecta al primer elemento, tal como se ha establecido en la confirmación de cargos de Bemba aplicable de conformidad con el artículo 21.2 del Estatuto de Roma, la categoría de jefe militar comprende a todas aquellas personas que están designadas legal o formalmente para ejercer funciones militares. En el presente caso, tal como se desprende del hecho número 10, Juan Andrés Dudoc se erige como comandante de iure, toda vez que tras ser electo presidente en 2009, también pasó a ostentar el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas. Consecuentemente, existen pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que Juan Andrés Dudoc tenía la calidad de jefe militar. Respecto al conocimiento, que es motivo de debate en esta sala, es pertinente mencionar que el artículo 28A1 del Estatuto de Roma contempla dos posibilidades: el sabía, que implica conocimiento real, y el hubiere debido saber, que es una forma de negligencia. Dado que la justicia se ha incorporado en la agenda internacional, esta representación sostiene que para lograr dicha justicia es necesario que se le confirmen los cargos al señor Juan Andrés Dudoc como superior jerárquico que hubiere debido saber. Este nivel de conocimiento, tal como ha retomado la Corte del juicio de Blaskic, de conformidad con el artículo 21.1b del Estatuto de Roma, implica un actuar negligente del superior de conocer la conducta criminal de sus subordinados. Asimismo, se traduce, en términos del caso Kayishema Rusindana ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, como un deber activo del superior, no solo de conocer la conducta de sus subordinados, sino también de investigar la presunta comisión de crímenes independientemente de la información que tenga disponible en su momento. Es por eso que en el juicio de Karadzic se ha establecido que es necesario demostrar que el superior tenía información que lo alertara de la posible comisión de los crímenes. Al respecto de la naturaleza de esta información, cabe mencionar que tal como la propia Corte ha retomado en la confirmación de cargos de Bemba, en el caso de Monina Fofana ante el Tribunal Especial de Sierra Leona, se ha establecido que dicha información puede ser en naturaleza general, no requiere una forma específica, ni estar escrita, ser oral o ser emitida en forma de reporte. Simplemente debe alertar sobre la comisión de los crímenes. Esto a la luz del pie de página 571 de la confirmación de cargos de Bemba, en la cual se ha establecido que dicha información puede provenir de reportes de organizaciones Señora gubernamentales. fiscal, le quedan 5 minutos. Gracias. De organizaciones gubernamentales o de la cobertura mediática que hayan hecho los medios de comunicación. En el presente caso, tal como se desprende de la respuesta a la pregunta aclaratoria número 10,
todos los hechos son de conocimiento público, y asimismo se realizó una cobertura mediática, no solo por el reino de Napulés, sino también por estados extranjeros, en las que se cubrió lo ocurrido no solo el 10 de mayo, sino también el 25 de mayo y el 1 de junio. Además, es evidente que, tal como se desprende del hecho 12 del caso, fue Juan Andrés Dudok quien explicó que se debían tomar todo tipo de medidas para velar por el orden constitucional, y fue él quien decidió enviar un contingente reforzado a Procida, que tal como se desprende del hecho del caso número 15, conocía la trascendencia del movimiento independentista, toda vez que tras el Consejo Extraordinario celebrado de conformidad con el mismo hecho, él enunció que buscaría medidas para dar solución al problema que venía aconteciendo desde mayo del año en curso, lo cual implica que él, al enviar un contingente reforzado, hubiera debido saber que se iban a poner en confrontación dos grupos. Por una parte, la población civil de Procida, que buscaba su independencia, y por otra, los miembros del ejército estatal. Además de que, tal como se desprende del hecho 12 del caso, Juan Andrés Dudok estableció que no estaba de acuerdo con el referéndum que se estaba organizando. Es por esto, sus excelencias, que existen pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que Juan Andrés Dudok hubiera debido saber que se estaban cometiendo los crímenes. Respecto al control efectivo, este se ha definido en términos de Bemba como la capacidad de prevenir, reprimir o poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes. Algunos indicios que se han tomado en cuenta del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia en el caso de Kordic y Cerques son la capacidad para dar órdenes, la posición jerárquica, así como la capacidad para enviar a los miembros del ejército al lugar en donde se están llevando a cabo los actos de violencia. Indicios que claramente se prueban en la presente situación, toda vez que, tal como se desprende del hecho 12 del caso, fue Juan Andrés Dudok quien decidió enviar al contingente reforzado de Procida, y los crímenes se cometieron producto de su falta de control adecuado, ya que, como se ha establecido en la confirmación de cargos de Bemba, tratándose de la responsabilidad del superior, que se trata de una por omisión, se establece un nexo causal entre el crimen y la omisión, que se basa precisamente en que se haya aumentado el riesgo de que se cometieran los crímenes. Y esto se debe analizar de conformidad con la misma decisión a la luz de su deber de prevenir. Juan Andrés Dudok no hizo nada para prevenir e incluso dio declaraciones que parecieran una aquiescencia para que se llevaran a cabo los actos de violencia, pues del hecho 12 del caso se desprende que enunció que se debían tomar todo tipo de medidas. Es por eso, sus excelencias, que existen pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que Juan Andrés Dudok no solo tenía control efectivo, sino que fue su falta de control efectivo lo que propició la comisión de los crímenes. Por último, en lo que respecta a las medidas necesarias y razonables a su alcance, estas se han entendido en términos del juicio de Bemba como aquellos que se toman dentro de la capacidad material del superior y que son adecuadas para enfrentar la situación. Cada uno de los deberes enlistados en el artículo 28 de prevenir, reprimir o poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes constituye un crimen autónomo que surge durante diferentes momentos de la comisión de los crímenes. En la presente situación, esta representación quisiera analizar lo respectivo a su deber de reprimir, toda vez que éste se entiende como la posibilidad que tiene el superior para frenar una cadena de actos repetidos y sancionar a las personas que fueron responsables directos de estos crímenes, competencia de la Corte. Sin embargo, tal como se desprende de la respuesta a la pregunta aclaratoria 52 y también de los hechos del caso, Juan Andrés Dudok no realizó ninguna medida para tomar medidas administrativas, disciplinarias o penales. Señora fiscal, su tiempo se le ha acabado. Gracias, Sus Excelencias. 30 segundos para concluir. Le voy a hacer una preguntita después. Sí, Su Excelencia. Es por eso que existen pruebas suficientes de que Juan Andrés Dudok no tomó las medidas necesarias y solo, como se desprende del hecho 15 del caso, se limitó a lamentar los heridos en la provincia de Procida. Bien,
escuchado atentamente las exposiciones de ambos oradores y acá hay una situación que me gustaría que la abordemos si lo tienen a bien. Se ha dicho que el señor Dudoc estableció la política para que se desplazaran los órganos militares, la organización militar, a estos territorios con el fin de controlar una serie de situaciones que se pudieran presentar y que obviamente entienden ustedes que esto tenía que derivarse necesariamente en los delitos que son materia de esta causa. Y ustedes están aquí acusándolo por una situación residual, una situación negligente, su calidad de jefe. Pero de todo esto que ustedes han mencionado, estaba a la cabeza de una organización, estableció la política, envió a los miembros de la organización militar para realizar una serie de ataques a la población civil, conforme ustedes han dicho. ¿No han explorado ustedes la posibilidad de poder incluir a este señor Dudoc, al señor Dudoc, por otro tipo de responsabilidad, como es la que se anuncia como responsabilidad indirecta en el artículo 25.2a del Estatuto de Roma? No, Su Excelencia, esta representación no ha considerado esa posibilidad, toda vez que precisamente la diferencia entre las responsabilidades contempladas en el artículo 25 y en el artículo 28 difieren en el grado de conocimiento requerido. Así, mientras que para las responsabilidades contempladas en el artículo 25 se aplica lo respectivo y lo que se enuncia en el artículo 30 del Estatuto de Roma respecto del conocimiento y la intención, en el artículo 28 estamos hablando de una forma de negligencia que esta representación considera que se ajusta a los hechos, toda vez que Juan Andrés Dudoc se erigió como jefe de las Fuerzas Armadas y tenía la responsabilidad de guardar ciertos deberes respecto de sus subordinados. No, suficiente, gracias. Bueno, la representación legal de víctimas tiene 30 minutos. Pueden comenzar. Gracias. Honorables miembros de esta Sala de Cuestiones Preliminares número 9 de la Corte Penal Internacional, distinguidos magistrados, distinguida magistrada, miembros de la Fiscalía, miembros de la Defensa y demás presentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Bianca Labraña y junto a mis correpresentantes Álvaro Zúñiga y Begoña Reyes tenemos el honor de comparecer en esta sala en calidad de representantes legales de las víctimas y nos haremos cargo de las temáticas solicitadas por esta sala en el caso la fiscal contra Juan Andrés Dudoc. Para ello, nuestra línea argumentativa se dividirá de la siguiente manera. En primer lugar, señalaremos que esta Corte Penal Internacional es competente para conocer del crimen de violación ocurrido en el Cayo Rodemos. En segundo lugar, sostendremos que la Fiscalía debe ampliar su lista de pruebas, incluyendo un mayor número de incidentes y evidencias que le permitirán probar el elemento ataque contra una población civil exigido en el artículo 7.1 del Estatuto de Roma. Finalmente, mi correpresentante Begoña Reyes expondrá los argumentos de por qué esta representación afirma que el señor Dudoc, en su calidad de superior jerárquico militar, había sabido que sus subordinados estaban cometiendo crímenes en virtud del artículo 28, letra A.1 del Estatuto de Roma, y finalizará con nuestro petitorio. Dado que los hechos y las circunstancias de este caso ya han sido puestos en su conocimiento, solicito su venia para comenzar con mi argumento. Puede continuar. Muchas gracias. Honorables magistrados y magistradas, en cuanto al primer punto de agenda, esta representación parte de la base que habrá crimen de violación según el artículo 7.1, letra G-1 de los elementos de los crímenes, cuando el autor haya invadido el cuerpo de una víctima ocasionando una penetración por insignificante que fuera. Y dicha invasión exigida debe ser llevada a cabo mediante la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza o mediante la coacción como la causada por la detención o el aprovecharse de un entorno coercitivo. Así, por tanto, entendemos que este crimen se compone de los siguientes elementos. En primer lugar, un elemento de coacción, el acceso carnal y la ausencia de consentimiento por parte de la víctima. Todos ellos concurren en el presente caso. En cuanto al elemento de coacción, la Sala de Cuestiones Preliminares número 1 de la Corte Penal Internacional, en la confirmación de cargos del caso Katanga,
Específicamente en su párrafo 440, señaló que el término de coacción no implicaba exclusivamente el uso de la fuerza, sino también la intimidación, la extorsión u otra forma de coacción como la causada por un entorno coercitivo. Así sostenemos que el crimen de violación, específicamente este entorno coercitivo, comenzó a originarse en la isla de Procida, específicamente los días de las protestas, es decir, el día 10 de mayo del 2011, puesto que en las calles se encontraba desplegado un contingente reforzado del Ejército Estatal de Napulé con la orden de tomar todo tipo de medidas tal como consta en los hechos del caso número 12, con el fin de evitar la independencia de Procida y reprimir las manifestaciones pacíficas que se estaban desarrollando en dicho lugar. Así también el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en la sentencia del caso Akayesu a través de su sala de primera instancia, específicamente en el párrafo 688, señaló que la presencia militar entre las víctimas era una situación intrínsecamente coercitiva. Así sostenemos que este crimen de violación comenzó a ejecutarse en la isla de Procida, la cual es un estado parte del Estatuto de Roma, puesto que es allí donde se dio origen al elemento de coacción, específicamente al entorno coercitivo por la presencia militar que estaba en las calles y además porque se llevaron a cabo las detenciones masivas en contra de los manifestantes, específicamente en contra de las víctimas de violación, siendo ambas cuestiones indispensables para cometer posteriormente el acceso carnal que figura en el material audiovisual, cumpliéndose con la exigencia del artículo 7.1 letra G del Estatuto de Roma, en concordancia con el artículo 7.1 letra G-1, párrafo 1 y 2 de los elementos de los crímenes. Además, honorables magistrados, sostenemos que estas víctimas de violación siempre se encontraron en una situación de vulnerabilidad, pudiendo presumirse su ausencia de consentimiento ante este crimen, ya que tuvieron un constante temor ante el actuar del contingente reforzado del Ejército Estatal de Napulé. Así, aplicando las teorías propuestas por doctrina del derecho penal para la aplicación de la validez territorial de la ley y el lugar de comisión del crimen, nos basamos en la teoría de la ubicuidad sostenidas por autores como Jacobs, Belzel y Maurach. Además, también se encuentra en el Código de Derecho Internacional Privado, específicamente en su artículo 302, párrafo primero. Cabe señalar que este tratado es de larga data en el continente americano. Inclusive, honorables magistrados, esta Corte Penal Internacional, a través de su Sala de Cuestiones Preliminares número 1, en la situación del caso Bangladesh-Myanmar, utilizó y reconoció esta teoría de forma implícita. Así sostenemos que esta teoría señala que el crimen se entenderá cometido tanto donde la acción inició o debía iniciarse como en el lugar en donde se consumó. En este caso, honorables magistrados, el crimen de violación comenzó a ejecutarse en la isla de Procida, puesto que es allí donde se dio origen al elemento de coacción, específicamente al entorno coercitivo, y además también se dio la ausencia de consentimiento por parte de las víctimas. Además, bajo... Un momentito, el magistrado Calderón Mesa le va a hacer una pregunta. Por favor, un minuto para responderla. Muchas gracias, presidente. Respecto de los crímenes sexuales que se alega ocurrieron en el Cayo Rodemos, que iniciaron allí, que terminaron allí, en contra de las 25 mujeres, quiero hacerle una pregunta teniendo en cuenta que Rodemos no es un estado parte del Estatuto de Roma. Entonces, haciendo alusión y un análisis separado de cada uno de los elementos esenciales de un Estado, ¿hubo sucesión estatal resultante en el nuevo Estado Rodemos o solamente una sucesión de gobierno cuando Napulé le cedió a su clase militar el Cayo? ¿Y por qué? Muchas gracias por su pregunta, honorable magistrado. Puede contestar. Muchas gracias por su pregunta, honorable magistrado. Esta representación entiende que el Cayo Rodemos es un Estado independiente. Sin embargo, esto no es relevante para este caso, ya que, como hemos señalado, la Corte Penal Internacional ha reconocido en la situación del caso Bangladesh-Myanmar que con la sola consumación del elemento de un crimen en un Estado parte, la Corte sería competente para conocer de todo el crimen que se trata en el caso,
En este caso, el crimen de violación sostenemos que comenzó en la isla de Procida, puesto que es allí donde se dio origen al entorno coercitivo y además la ausencia de consentimiento por parte de las víctimas. A pesar de que el Cayo Rodemos es un Estado independiente y Estado no parte del Estatuto de Roma, se terminó de cometer el tercer elemento del crimen de violación, es decir, el acceso carnal. Continuando con mi alegato. Además, bajo este contexto, 25 mujeres que hoy se encuentran desaparecidas fueron detenidas el día 10 de mayo del 2011 por los militares del Ejército Estatal del Reino de Napulé. Y 7 de estas 25 mujeres hoy se encuentran recluidas en el Centro de Detención Especial del Cayo Rodemos, situación que también califica como un entorno coercitivo. Inclusive, honorables magistrados, si se aplica la teoría de la acción para determinar el lugar de comisión del crimen y así la legislación aplicable, sostenemos que esta honorable sala es competente para conocer del crimen de violación ocurrido en el Cayo Rodemos, ya que es en la isla de Procida, donde se dio origen al entorno coercitivo y además a la ausencia de consentimiento por parte de las víctimas. Además, también sostenemos que cuando estas mujeres fueron trasladadas al Centro de Detención Especial del Cayo Rodemos, los perpetradores se hicieron valer de este entorno coercitivo ya creado para poder accederlas carnalmente, ya sea a través de ellos o a través de los prisioneros que estaban en este Centro de Detención Especial de Rodemos, como figura en el material audiovisual de los hechos del caso número 17. Es por todos estos argumentos que sostenemos que esta honorable sala es competente para conocer del crimen de violación ocurrido en el Cayo Rodemos. En cuanto al segundo punto de agenda, sostenemos que la Fiscalía debe ampliar su lista de pruebas, incluyendo un mayor número de incidentes y evidencias en base a los siguientes argumentos. En primer lugar, los ataques ejecutados por el Ejército Estatal del Reino de Napulé fueron en contra de los habitantes de Procida, los cuales no pertenecían ni a las Fuerzas Armadas ni a un grupo paramilitar, cumpliéndose por tanto con la exigencia de población civil del artículo 7.1 del Estatuto de Roma. En cuanto al requisito de conformidad con una política de Estado o de una organización, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, a través de su Sala de Primera Instancia, número 2, en la sentencia del caso Tadic, señaló que esta política se debía deducir según cómo ocurrieron los actos, enumerando más adelante esta misma Sala de Primera Instancia, a través del caso Vlachis, factores que permitían identificar este plano política, entre ellos el contexto histórico general, la movilización de Fuerzas Armadas y las ofensivas militares reiteradas. En este caso, honorables magistrados, el Reino de Napulé siempre ha prohibido la independencia de sus islas, tomando para ello medidas extremas y represivas, tal como consta en los hechos del caso número 7. Así, en el año 1910, el Reino de Napulé prohibió el uso y difusión de los idiomas solento y procidano, como también la educación en los mismos. Además, persiguió a todos los grupos independentistas, resultando de ello la ejecución de miles de personas y la desaparición forzada de decenas de miles. A pesar de que todo esto culmina en el año 1951, el Reino de Napulé, a través de su constitución, siguió prohibiendo la independencia de sus islas. Esto conllevó a que el gobernador de Procida, en el año 2011, convocara a su población un referéndum con el fin de decidir si se independizaban o no del Reino de Napulé. Ante este llamado, el gobierno del señor Dudok nuevamente tomó medidas extremas y represivas, tal como consta en los hechos del caso número 12, puesto que envió un contingente reforzado del Ejército Estatal de Napulé con la orden de tomar todo tipo de medidas. Y es este mismo ejército quien cometió los ataques de los días 10 de mayo, 25 de mayo y 1 de junio del 2011. En cuanto al carácter generalizado o sistemático, esta representación entiende que generalizado hace alusión a un elemento cuantitativo, es decir, al número de víctimas. Así lo sostienen autores como Cayambos, Berle y también lo afirmó el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia en su sentencia de apelación del caso Tadic, y también lo ha señalado así la Sala de Cuestiones Preliminares de esta Corte Penal Internacional en el caso Katanga. En cuanto al elemento del carácter sistemático, hacemos alusión que es un elemento cualitativo, es decir, a un plan preconcebido.
Así lo afirmó la Sala de Cuestiones Preliminares en la confirmación de cargos del caso Katanga, específicamente en su párrafo 397. En este caso, honorables magistrados, no se puede más que concluir que todos los ataques ejecutados en contra de los habitantes de Procida se revisten del carácter generalizado, ya que tuvieron como resultado 1.018 víctimas de forma indiscriminada. Inclusive también podemos sostener que pudo haber sido sistemático, ya que el señor Dudoc, una vez que tomó conocimiento del llamado al referéndum por parte del gobernador de Procida, tuvo un tiempo prudente para preconcebir todos estos ataques en contra de los habitantes de Procida para evitar así la independencia de dicha isla. En segundo lugar, y una vez ya analizados los elementos exigidos en el artículo 7.1 del Estatuto de Roma, esta representación entiende que en esta etapa procesal se debe alcanzar el estándar exigido en el artículo 61.7 del Estatuto de Roma, es decir, motivos fundados para creer que el acusado cometió cada crimen que se le imputa. Así, la Sala de Cuestiones Preliminares número 1 en la confirmación de cargos del caso Lubanga, específicamente en su párrafo 39, señaló que para alcanzar este estándar se debía ofrecer prueba concreta y tangible. La Fiscalía, honorables magistrados, en cumplimiento a la regla 121.3 de las reglas de procedimiento y prueba, en su lista de evidencias incluyó declaraciones de testigos, órdenes y reportes del Ejército, con el fin de probar los crímenes que éste imputa, es decir, los aberrantes crímenes cometidos en las manifestaciones pacíficas del día 10 de mayo del 2011, la desaparición forzada de 25 mujeres y los crímenes ocurridos en 7 centros de votación el día 1 de junio del 2011. Sin embargo, encontramos grave que la Fiscalía no impute todos los crímenes que tiene en su conocimiento, ya que de los hechos del caso número 14 se logra desprender claramente que estos crímenes se replicaron en al menos 86 centros de votación. Además, tampoco incluye las violaciones ocurridas en el Centro de Atención Especial del Cayo Rodemos cuando cuenta con material audiovisual. Y finalmente, tampoco imputa los aberrantes crímenes ocurridos en la manifestación pacífica del día 25 de mayo del 2011, dejando a 646 víctimas fuera del amparo de la ley. Honorables magistrados, la Fiscalía cuenta con pruebas suficientes para evidenciar todos estos crímenes que estamos haciendo alusión. A ellos hacemos referencia a los informes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, artículos de periódicos y el material audiovisual. Todos estos instrumentos han sido catalogados por las salas de esta Corte Penal Internacional como prueba indirecta, la cual tiene un menor valor probatorio que la prueba directa. Sin embargo, los informes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, a pesar de tener un menor valor probatorio que la prueba directa, sí son admisibles en esta etapa procesal. La Sala de Cuestiones Preliminares número 1 en la confirmación de cargos del caso Mutaura, específicamente en su párrafo 259, señaló que todos los informes presentados alcanzaban el estándar exigido en el artículo 61.7 del Estatuto de Roma. Además, también en el caso Bemba y en el caso Lubanga, estos instrumentos fueron admisibles. En cuanto a los artículos de periódico, la jurisprudencia internacional los ha reconocido como medios probatorios. Así lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le voy a interrumpir brevemente y le ruego que me conteste muy puntual. Usted ha hablado de la posible menor validez de la prueba indirecta frente a la prueba directa. Quiero preguntarle si cuando usted habla de prueba indirecta se refiere, o porque también habla usted de evidencia circunstancial, cuando usted habla de prueba indirecta, ¿se refiere usted a prueba circunstancial? Muchas gracias por su pregunta, honorable magistrada. Un minuto, por favor. Esta representación entiende que la prueba indirecta hace referencia a través de otros hechos al hecho principal que consta en este caso. Los informes de organizaciones no gubernamentales, los artículos de periódicos y además los medios de material audiovisual dan cuenta de estos crímenes que está imputando tanto la Fiscalía como también esta representación legal de las víctimas.
Sí, pero dígame usted sobre la prueba circunstancial. ¿Para usted tiene la misma connotación para la representación de las víctimas? ¿La misma connotación que prueba indirecta? Muchas gracias. Esta representación entiende que la prueba indirecta o circunstancial es exactamente lo mismo. Puede continuar. Continuando con mi alegato, hacemos referencia al memorando de entendimiento entre esta Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en base al artículo 21.3 del Estatuto de Roma. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus sentencias de fondo de los casos Velázquez Rodríguez versus Honduras, Escueza-Pata versus Colombia, La Cantuta versus Perú y Bueno Alves versus Argentina, ha señalado que este instrumento sirve como medio probatorio si da cuenta de hechos públicos y notorios, o si sirve para evidenciar cuestiones del caso que posteriormente se pueden probar por otros medios probatorios. Además, la Sala de Primera Instancia de esta Corte Penal Internacional, en la sentencia del caso Bemba, específicamente en su párrafo 101, señaló que los instrumentos del artículo de periódico podían ser admisibles según caso a caso. Y también en el caso Lubanga, estos artículos fueron admitidos. Cabe señalar que la respuesta aclaratoria número 22 señala que todos estos instrumentos hacen referencia a los crímenes ocurridos los días 10 de mayo, 25 de mayo, 1 de junio del 2011 y también las violaciones ocurridas en el Centro de Atención Especial del Cayo Rodemos. En cuanto a la prueba no seleccionada por la Fiscalía, esta representación hace alusión a lo ya señalado en el primer punto de agenda, en donde sostuvimos que esta honorable sala es competente para conocer del crimen de violación ocurrido en el Cayo Rodemos. Es por ello que solicitamos a la Fiscalía que incluya este material audiovisual de los hechos del caso número 17, ya que da cuenta de las violaciones que están siendo víctimas las mujeres recluidas en el Centro de Atención Especial del Cayo Rodemos. Además, las salas de esta Corte Penal Internacional también han admitido este medio de prueba. Así, en la confirmación de cargos del caso Lubanga, se aceptó el video en donde Tomás Lubanga visitaba el campamento de Ruampara. También en la confirmación de cargos del caso Ruto se aceptó el video que presentó la defensa. Inclusive, honorables magistrados, la Sala de Apelación de esta Corte Penal Internacional en el caso Baruchimana, específicamente en su párrafo 44, señaló que la Fiscalía debía presentar toda la prueba que tenía a su disposición y en su conocimiento en esta etapa procesal. Señora representante, le quedan 10 minutos. Sin embargo, la Fiscalía no está presentando todos los crímenes que tiene en su conocimiento ni tampoco toda la prueba. Es por ello que solicitamos a la Fiscalía que incluya todos estos materiales que ya hemos hecho referencia con el fin de probar los elementos exigidos en el artículo 7.1 del Estatuto de Roma. Si esta honorable sala no tiene alguna otra pregunta, doy por finalizada mi presentación y cedo la palabra a mi correpresentante. Puede continuar con sus alegatos la representación. Muchas gracias. Buenas tardes, honorables magistrados, distinguida magistrada. Mi nombre es Begoña Reyes y en lo que sigue expondré los argumentos de por qué esta representación sostiene que el señor Dudok, en su calidad de superior jerárquico militar, tenía conocimiento de los crímenes cometidos por sus fuerzas, como lo exige el artículo 28 del Estatuto de Roma. En primer lugar, consideramos necesario tener en cuenta que el señor Dudok contaba con una posición de superior. Al respecto, la Sala de Cuestiones Preliminares número 2, en la confirmación de cargos del caso Bemba, afirmó que quienes son presidentes de un Estado y además comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas tienen la calidad de superior jerárquico militar. Como consta en los hechos del caso número 10, el señor Dudok era presidente del reino de Napulé y también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del mismo reino, por lo que sostenemos que se trata de un superior jerárquico militar. En cuanto al control efectivo que tenía el señor Dudok, la misma Sala de Cuestiones Preliminares número 2, en la confirmación de cargos del caso Bemba, utilizó ciertos indicios para determinar el control efectivo. Entre ellos, la posibilidad del superior de emitir órdenes y que estas órdenes fueran cumplidas. En el presente caso, y en virtud de los hechos del caso número 12, el señor Dudok envió un contingente reforzado del Ejército Estatal de Napulé a presentarse en la provincia de Procida.
Esta orden se emitió por parte del señor Dudok y además fue cumplida por el Ejército Estatal de Napulé al presentarse en Procida tanto en las manifestaciones como el día del referéndum, el día 1 de junio de 2011. En cuanto al elemento subjetivo que exige el artículo 28, este afirma que el imputado tenía conocimiento o hubiera debido saber de los crímenes cometidos por sus fuerzas. Esta representación sostiene que en el presente caso el señor Dudok tenía conocimiento de los crímenes cometidos por el Ejército Estatal de Napulé. La misma Sala de Cuestiones Preliminares número 2 en la confirmación de cargos del caso Bemba utilizó ciertos indicios para determinar el conocimiento del superior. También el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en el caso de Lalić y otros, y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en el caso Bagosora, utilizaron los mismos indicios. Entre ellos se encuentran la posición del superior, el número, tipo y alcance de los crímenes, el tiempo durante el cual ocurrieron, el tipo de tropas involucradas y la ocurrencia generalizada de los hechos. Esta representación sostiene que concurren todos estos indicios en el caso concreto por las siguientes razones. La Sala de Cuestiones Preliminares número 2 en la confirmación de cargos del caso Bemba afirmó que la posición de superior de un individuo es un indicio importante para determinar su conocimiento. Como ya hemos señalado anteriormente, el señor Dudok contaba con una posición de superior, puesto que era presidente y además comandante en jefe del Ejército Estatal de Napulé, por lo que ello es un indicio importante para determinar su conocimiento en el presente caso. Respecto al número, tipo y alcance de los crímenes, sostenemos que, como ya se afirmó en el punto 2 de esta agenda, los ataques realizados por el Ejército Estatal de Napulé fueron constitutivos de 5 crímenes de lesa humanidad: violación, desaparición forzada, asesinato, otros actos inhumanos y, además, detenciones ilegales. Y además todo ello fue dirigido contra un total de 1.018 víctimas de forma totalmente indiscriminada. En cuanto al tiempo durante el cual ocurrieron los actos, este es evidentemente largo, puesto que hay víctimas que aún se encuentran detenidas, víctimas desaparecidas y personas que aún son víctimas de violación en virtud de los hechos del caso número 17. La Sala de Cuestiones Preliminares número 2 en la confirmación de cargos del caso Bemba afirmó el conocimiento de Bemba, puesto que los crímenes tuvieron una duración de 5 meses. Y en el presente caso, los crímenes han ocurrido por al menos 8 años, por lo que es posible afirmar que el señor Dudok tiene conocimiento de los crímenes cometidos por el Ejército Estatal de Napulé. Respecto al tipo de tropas involucradas, fue un contingente reforzado del Ejército Estatal de Napulé quienes cometieron estos terribles crímenes. Así, en virtud de los principios básicos... Señora representante, le quedan 5 minutos. Muchas gracias. En virtud de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y uso de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, aplicable en virtud del artículo 21, 1b del Estatuto de Roma, es posible afirmar que el ataque realizado por el Ejército Estatal de Napulé fue desproporcionado. El artículo 13 del instrumento ya citado afirma que las manifestaciones ilícitas pero pacíficas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben reducir el uso de la fuerza al mínimo. Como se desprende de los hechos del caso número 13, las manifestaciones fueron totalmente pacíficas, por lo que no se configura en el caso concreto la proporcionalidad que exige el instrumento ya citado. Respecto a la ocurrencia generalizada de los hechos, como ya fue afirmado en el punto 2 de esta agenda, los incidentes imputados revisten de tal carácter. Además, la Sala de Primera Instancia número 3 en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en el caso Caremera, afirmó que en dicho caso los ataques y masacres fueron tan generalizados y públicos que era imposible que Caremera no supiera que estaban ocurriendo. Un momentito, por favor, el magistrado Alejandro Kiss le va a hacer una pregunta. Sí, muchísimas gracias. Y claro, yo escuchaba con atención su exposición y he notado que evidentemente existe una diferencia en la manera de imputación que sigue la Fiscalía, que nos propone que la persona imputada debió haber sabido de la comisión de delitos, a diferencia de la representación de víctimas que nos proponen concluir que el imputado conoció de la comisión de delitos. Y yo lo que quisiera saber de su parte es cuál podría ser el fundamento o la razón para ejercitar esa diferenciación. Para decirlo un poco más claro,
quiero preguntarle si sabemos que existe una discusión en cuanto a las jerarquías de los modos de atribución de responsabilidad. Yo quiero saber si también existe esa diferencia de jerarquía en cuanto a la imputación subjetiva, si es más grave conocer que debió haber sabido. Muchas ¿Se gracias entendió? por su pregunta. Un momentito, ¿se entendió la pregunta? Sí. Ok, muchas tiene un gracias. minuto para responderla. A su pregunta, honorable magistrado, el estándar que imputa la Fiscalía en el presente caso, es decir, hubiera debido saber, se corresponde con un estándar de negligencia. Por otra parte, al estándar que hacemos nosotros referencia, es decir, que el señor Dudoc tenía conocimiento de los crímenes, se corresponde con el dolo. Por lo tanto, consideramos que es mucho más grave que el señor Dudoc hubiera tenido conocimiento de los crímenes cometidos por sus fuerzas a que hubiera debido saber de estos crímenes. ¿Puede continuar con sus alegatos? Muchas gracias. Retomando mi argumento, la Sala de Primera Instancia número 3 del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en el caso Caremera, sostuvo que en dicho caso los masacres y ataques fueron tan generalizados y públicos que era imposible que Caremera no supiera que estaban ocurriendo. Esto se asemeja al caso en concreto, puesto que en virtud de los hechos del caso número 15 y la respuesta a las preguntas aclaratorias número 10, todo lo ocurrido en Procida fue seguido ampliamente por medios de comunicación, propios del Reino de Napulé como medios de comunicación de estados extranjeros, por lo que era imposible que el señor Dudoc no supiera que estos crímenes estaban ocurriendo. Además, el señor Dudoc convocó un consejo extraordinario dada la seriedad del evento y además dada la información que circulaba en los medios de comunicación. Incluso, honorables magistrados, podemos sostener que el señor Dudoc tenía conocimiento de los crímenes cometidos por sus fuerzas, tomando en cuenta una doctrina en el derecho penal que normativiza el dolo, sostenida por autores como Pavlik y Reyes y Vallés, entendiendo, por tanto, que el dolo se le atribuye a un sujeto en virtud de las circunstancias que lo acompañaban en dicho momento o en virtud del rol que cumplía en dicho momento. Como ya hemos afirmado, el señor Dudoc, además de ser presidente del Reino de Napulé, también era comandante en jefe del Ejército Estatal de Napulé, por lo que le es exigible y atribuible este conocimiento. En virtud de todo lo expuesto, es que sostenemos que el señor Dudoc tenía conocimiento de los crímenes cometidos por el Ejército Estatal de Napulé, como le exige el artículo 28, letra A, literal primero del Estatuto de Roma. En virtud de todo lo argumentado, esta representación solicita respetuosamente a esta honorable Sala de Cuestiones Preliminares número 9 que, en primer lugar, declara la competencia territorial de esta Corte Penal Internacional respecto al crimen de violación, puesto que un elemento del crimen tuvo lugar en el Reino de Napulé. En segundo lugar, que afirme la concurrencia del elemento contextual. Señora representante, su tiempo se le ha acabado. Tiene 30 segundos para concluir. Muchas gracias. En segundo lugar, que afirme la concurrencia del elemento contextual de ataque contra una población civil y que solicite a la Fiscalía ampliar su lista de pruebas relativa a un mayor número de incidentes y crímenes. Y por último, que afirme que existen motivos fundados para creer que el señor Dudoc tenía conocimiento de los crímenes cometidos por sus fuerzas en virtud del artículo 28 del Estatuto de Roma y así confirme los cargos en contra del señor Juan Andrés Dudoc. Si esta honorable sala no tiene alguna otra pregunta, doy por finalizada esta presentación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, se han escuchado ya los argumentos de la Fiscalía y de la representación legal de víctimas. Toca ahora el turno a los representantes de la defensa. Le doy la palabra a la defensa. Tiene 30 minutos, por favor. Muchísimas gracias. Magistrado presidente, demás caballeros magistrados de esta Sala de Cuestiones Preliminares novena de la Corte Penal Internacional, distinguida representación de la Fiscalía, respetable representación de la defensa y demás público presente, tengan todos un cordial saludo y muy buenos días. Mi nombre es George Musa y junto a mi coagente Yomar López tenemos el honor de comparecer ante esta Corte en calidad de representantes del señor Juan Andrés Dudoc. Como representantes del señor Dudoc, argumentaremos a su favor durante los próximos 30 minutos, en virtud de demostrar cómo esta Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos en el territorio del Estado de Rodemos, toda vez que se erige como un Estado independiente y ajeno al territorio del Reino de Napulé. Por otro lado, cómo las pruebas presentadas por las fiscalías no son suficientes y, en definitiva, no se configura el elemento contextual de ataque de los crímenes de lesa humanidad. Y por último, cómo el señor Juan Andrés Dudoc no puede ser catalogado como superior jerárquico de acuerdo con los postulados del artículo 28 del Estatuto de Roma, toda vez que no debía saber, y mucho menos sabía, que sus subordinados presuntamente cometían crímenes competencia de esta Corte. Habiendo dicho esto, y
y con el beneplácito de ustedes, distinguidos magistrados, esta representación comenzará a establecer. Muchísimas gracias. En este sentido, y haciendo mención a la territorialidad como elemento atributivo de jurisdicción para esta Corte Penal Internacional, esta representación de la defensa sostiene nuevamente que el Estado de Rodemos se erige como un Estado independiente y, en consecuencia, al recurrir a los hechos del caso en su párrafo 9 y este último no haber ratificado el Estatuto de Roma, esta Corte Penal Internacional no puede tener jurisdicción sobre los crímenes cometidos dentro de su territorio. Hacer una apreciación de este estilo por parte de esta sala no es menester fundamental de esta Corte. Sin embargo, ha realizado apreciaciones de esta naturaleza, por ejemplo, en la situación de Georgia, en su autorización para investigar, en su sentencia del año 2015, en su párrafo 54, donde determinó que al Osetia del Sur no tener reconocimiento por parte de las Naciones Unidas, este último no se erigía como un Estado independiente y, en consecuencia, tenía jurisdicción esta Corte Penal Internacional por pertenecer al Estado de Georgia. En este caso, como podemos desprender de los hechos del caso, su párrafo 4, el Estado de Rodemos goza de reconocimiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas, toda vez que tiene un asiento en dicho organismo internacional. En consecuencia, debemos verificar la estatidad de este ente territorial y analizar, por supuesto, la jurisdicción territorial de esta Corte en virtud del artículo 12.3 del Estatuto de Roma, que establece de forma clara que para que esta Corte Penal Internacional tenga jurisdicción sobre los crímenes cometidos en el territorio de un Estado no parte, esta última debe solicitar, por supuesto, la debida autorización o venia de estos Estados de someterse voluntariamente a la jurisdicción de esta Corte. Así, podemos remitirnos, como ha interpretado esta Corte Penal Internacional, erradamente por parte, como sostiene esta representación de la defensa, en el caso de Myanmar y Bangladesh, cuando en su solicitud sobre el de la Fiscalía para una resolución de la jurisdicción, en su sentencia del año 2018, en su párrafo 64 y 65, establece que el término conducta, contenido en el artículo 12 del Estatuto de Roma, se puede extralimitar al hecho de que al menos un elemento del crimen a analizar se comete en el territorio de un Estado parte. Sin embargo, esta representación de la defensa asegura que realizar tal apreciación constituye una extralimitación jurisdiccional de esta Corte Penal Internacional. De manera que dicha decisión fue fundamentada en poderes inherentes que tiene esta Corte, por supuesto, como lo ha desarrollado en la apelación de la sentencia en Bamba, Babala y Arido, en su sentencia del año 2018, en su párrafo 75 y 76, así como en la solicitud de la defensa para la suspensión temporal del procedimiento en el caso de Banda y Gerbo del año 2012, en su párrafo 75 y 77. Efectivamente, esta Corte Penal Internacional tiene poderes inherentes que le permiten, por supuesto, desarrollar su cuerpo normativo. Sin embargo, la aplicación de estos poderes, como establece, por supuesto, la decisión precitada sobre la solicitud de la defensa para la suspensión temporal del procedimiento, en el caso de Banda y Gerbo, en su párrafo 78, debe ser, por supuesto, cuando existan dudas sobre la aplicación de disposiciones del Estatuto de Roma. Y, en consecuencia, existan lagunas interpretativas que debe llenar, por supuesto, este tribunal. Si acudimos al artículo 12.3 del Estatuto de Roma, nuevamente distinguidos magistrados, podemos establecer de forma clara que el Estatuto de Roma determina que para que este tribunal posea jurisdicción sobre el territorio de un Estado no parte, deberá, por supuesto, solicitar la debida autorización de este último de someterse voluntariamente a su jurisdicción. No habiendo concurrido esto en el presente caso, esta representación de la defensa asegura que en ningún momento podríamos argumentar que la Corte Penal Internacional podrá tener jurisdicción sobre el territorio del Estado de Rodemos. De esta manera, en referida decisión, utiliza principios generales del derecho para llegar a tan errada afirmación. Esta representación de la defensa sostiene que antes de recurrir al principio de la territorialidad objetiva, debemos recurrir, por supuesto, como ha mencionado esta Corte Penal Internacional, en la decisión de confirmación de cargos de Bemba del año 2009, en su párrafo 31, así como la sentencia de juicio de Katanga del año 2014, en su párrafo 53 y 55, que debemos remitirnos en cualquier etapa del proceso a los principios generales del derecho establecidos en el propio Estatuto de Roma. Acudiendo al artículo 21, el Estatuto de Roma y todos los demás instrumentos del cuerpo normativo de esta Corte se erigen como la primera fuente para esta Corte Penal Internacional. En consecuencia, remitirnos a un principio exógeno al cuerpo normativo de esta Corte sería completamente desproporcionado cuando en el propio articulado establecemos que ante cualquier duda posible sobre cualquier interpretación de este instrumento, podemos referirnos a los principios generales del derecho establecidos en el capítulo 3 de este instrumento normativo. En el capítulo 3 se establece de forma clara en su artículo 22.2 el principio indubio pro reo. En consecuencia, en este caso, no podríamos en ningún momento sentar criterio de acuerdo a la decisión de Myanmar y Bangladesh, toda vez que existen personas individualizadas, como el señor Juan Andrés Dudoc, y al hacer un análisis de la jurisdicción en este caso, y al
al aceptar, por supuesto, como lo han hecho las demás representaciones, que existe una duda sobre la aplicación de este artículo en específico y en consecuencia esta Corte decidir de acuerdo a si tiene o no jurisdicción territorial sobre este caso, debemos, por supuesto, acogernos al principio de Europa Reo y limitar el ámbito de aplicación territorial de la Corte Penal Internacional en favor del señor Juan Andrés Dudoc. Por último, aplicando una interpretación contextual, podríamos incluso determinar que el sentido del Estatuto de Roma no era realizar tal afirmación, toda vez, y como mencionamos nuevamente, el artículo 12.3 solicita venia y autorización de esta Corte para conocer de los crímenes cometidos en el territorio de un Estado no parte. Y de igual modo, en el artículo 22.1 se establece de forma expresa que solo será responsable penalmente aquel que haya desarrollado una conducta. Voy a hacerle una pregunta. Usted está afirmando permanentemente que hay un Estado no parte, identificando a Rodemos como un Estado no parte. Yo le quiero preguntar cuáles son las bases que la defensa encuentra para calificar a Rodemos como Estado. Esto desde la teoría de la definición del Estado. Un Estado normalmente tendría que tener soberanía, territorio, organización política, no únicamente una sucesión de gobiernos, no lo sé. ¿Puede usted ser más concreto por qué razón, más allá de que tenga un asiento en Naciones Unidas, porque Naciones Unidas es Naciones Unidas, puede tener un asiento de observador, cuáles son las bases concretas, objetivas, para calificar a Rodemos como un Estado y desde ahí derivar toda la teoría que ustedes están desarrollando en este caso? Gracias. Muchísimas gracias por un minuto para responder. Muchísimas gracias por su pregunta, distinguido magistrado. Y en este sentido debemos acogernos a la Convención de Montevideo sobre Deberes y Derechos de los Estados, que en su artículo 1 establece 4 criterios objetivos para determinar la estatidad de un ente territorial. Esto, por supuesto, haciendo uso del artículo 21.1b del Estatuto de Roma, que nos permite referirnos a tratados de derechos internacionales especialistas en la materia. De esta manera, si acudimos a la Convención de Montevideo, encontramos 4 elementos. En primer lugar, población permanente, territorio determinado, gobierno constituido y la capacidad de establecer relaciones con otros estados. Esta representación de la defensa asegura que no podemos encontrar mayor duda en acreditar los 2 primeros elementos, toda vez que el Estado de Rodemos, según los hechos del caso en su párrafo 2 y 4, cuenta con un territorio establecido de 100 kilómetros cuadrados y una población permanente de 100.000 habitantes, todos y cada uno de ellos con nacionalidad y pasaporte rodemeño, distinguidos magistrados. Haciendo mención a los últimos 2 elementos, podemos recurrir a los hechos del caso en su párrafo 2 y 4, cuando se establece que Rodemos es una ciudad-estado independiente y además ha recibido la independencia política del Reino de Napulé. En consecuencia, la administración pública que se... Una pregunta acá, ¿es la independencia política o la autonomía? Aclare, por favor, esos conceptos. Distinguido magistrado, en este sentido, esta representación hace mención a independencia política en el ámbito de que el Reino de Napulé efectivamente se dio control y soberanía sobre ese territorio. Y de esta manera, el gobierno del Estado de Rodemos tiene la capacidad de brindar nacionalidad y pasaporte a sus habitantes, de mantener todo el control sobre ese territorio y, por supuesto, cumplir con las labores administrativas precisas. Por último, muchas gracias. Por último, haciendo mención a la capacidad de relacionarse con otros estados, no queda más que remitirnos a los hechos del caso en su párrafo 4, así como a las preguntas aclaratorias en su párrafo 35, donde se establece que Rodemos tiene, por supuesto, el reconocimiento de países de la Organización de las Naciones Unidas y de Napulé y de todos y cada uno de los aliados del Reino de Napulé. En consecuencia, al tener tal reconocimiento, podría, por supuesto, entablar relaciones con todos y cada uno de ellos que reconocen la estatidad de ese ente territorial. De esta manera, continuamos con nuestra argumentación, estableciendo que al haberse determinado que Rodemos es un Estado independiente y que esta Corte Penal Internacional debe, por supuesto, solicitar autorización de este Estado para poder activar su jurisdicción, el análisis de cada uno de los crímenes en concreto debe fundarse en que todos y cada uno de sus elementos se presenten en el territorio del Reino de Napulé y que ninguno de ellos se extienda al territorio de este Estado parte, toda vez que necesitaría autorización de esta Corte Penal Internacional para activar su aparato jurisdiccional en esos casos. Si acudimos al crimen de encarcelamiento, esta representación de la defensa hace uso del documento de elementos de los crímenes del artículo 7.1e, así como sentencia del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia en el caso Konelak, en su sentencia de apelación del año 2002, en sus párrafos 119 y 122, donde se establece que para que este crimen se configure, deben existir la detención de unas personas y que dicha detención viole disposiciones de derecho internacional. Como podemos desprender de los hechos del caso, las personas
que se encontraban detenidas en el marco de las manifestaciones del Reino de Napulé fueron posteriormente liberadas y en consecuencia tales detenciones estaban destinadas a garantizar y satisfacer el orden público dentro del territorio del Reino de Napulé y no constituían graves violaciones a derecho internacional. Las únicas personas que podríamos entender que existirían tales violaciones es si se concurrieran y si se lograra demostrar, por supuesto, que existen efectivamente 25 personas desaparecidas en el marco de tales detenciones. Pero con relación al encarcelamiento, nunca podríamos encontrar acreditado este crimen en concreto, toda vez que todas y cada una de las detenciones se realizaron en el marco de garantizar el orden público. Con relación a la desaparición forzada de personas, podemos acudir nuevamente al documento de elementos de los crímenes, en su artículo 7.2i, donde se establece de forma clara que para que tal crimen se configure, deben existir, en primer lugar, la detención de una persona y, por último, que el captor se niegue a brindar información sobre su paradero. Sin embargo, si acudimos, de acuerdo con el artículo 21.3 del Estatuto de Roma, a sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Lidoro Portugal versus Panamá, en su sentencia del año 2018, en su párrafo 112, podemos desprender que la naturaleza de este crimen es de carácter por demás complicada y que debemos, por supuesto, esperar a que las víctimas aparezcan para determinar la concurrencia de todos y cada uno de los elementos de este crimen en concreto. En definitiva, y al no existir tal hecho, desprenderse de los hechos del caso, esta representación de la defensa asegura que analizar este crimen desde un punto de vista ex ante a la aparición de las personas constituye un hecho que no podríamos en ningún momento acreditar los elementos contenidos en el documento de elementos de los crímenes. Por último, haciendo mención al crimen de violación, esta representación de la defensa asegura, y como han destacado las demás representaciones, acudiendo al documento de los crímenes y a la decisión de confirmación de cargos de Katanga y Chuy en sus párrafos 438, que para que este crimen se verifique deben concurrir la invasión de carácter sexual del cuerpo de una persona y que dicha invasión sea realizada mediante la coerción o por amenaza. Esta representación de la defensa asegura que, según los hechos del caso, en su párrafo 17, tanto la coerción como la amenaza, así como la invasión de carácter sexual del cuerpo de una persona, se realizó en el territorio del estado de Napulé, del estado de Rodemos, y en consecuencia, ninguno de los elementos atributivos de este crimen en cuestión se podría verificar en el territorio de un estado parte. En conclusión, esta Corte Penal Internacional no puede tener jurisdicción sobre este crimen en concreto. Habiendo dicho esto, esta representación de la defensa solicita respetuosamente a esta Corte Penal Internacional que decline su jurisdicción sobre los crímenes cometidos, sobre los presuntos crímenes cometidos en el territorio del estado de Rodemos, toda vez que necesita debida autorización del referido estado de someterse voluntariamente a la jurisdicción de esta Corte Penal Internacional. Habiendo dicho esto, y si ustedes, distinguidos magistrados, no tienen más preguntas, esta representación le cede la voz a mi compañero Yomar López, que se encargará de desarrollar los siguientes puntos de la agenda. Muchísimas gracias. ¿Puede continuar el otro miembro de la representación? Muchísimas gracias, magistrados. Esta representación de la defensa continuará desarrollando en el presente caso cómo Juan Andrés Dudoc, en el presente caso no existen pruebas suficientes que demuestren que presuntamente se llevaron crímenes internacionales en la provincia de Procida. Y para ello es imperante mencionar que en los cargos presentados por la Fiscalía en contra de nuestro representado, incluyó en los hechos seleccionados los acontecimientos del 10 de mayo del año 2011. Así como a esto también se le suma la presunta desaparición de 25 personas. Y por último, incluyó los acontecimientos en 7 centros de votaciones el día de la celebración del referéndum, el 1 de junio del año 2011. Cabe recalcar, magistrados, que el estándar requerido para la presente audiencia en confirmación de cargos de conformidad con el artículo 61, numeral 7 del Estatuto de Roma, es motivos fundados para creer. Una vez indicado esto, esta representación extrae de la confirmación de cargos llevada por esta Corte en contra de Tomás Lubangadillo del 29 de enero del año 2007, la cual estableció en su párrafo número 39 que una vez la Sala obtenga la evidencia, deberá determinar si se encuentra completamente convencida de que las acusaciones realizadas por parte de la Fiscalía constituyen pruebas suficientemente fuertes para poder así comprometer a una persona a juicio. Esta representación de la defensa demostrará cómo en el presente caso ni los hechos seleccionados, ni mucho menos los hechos no seleccionados constituyen evidencia que permita confirmarle los cargos a Juan Andrés Dudoc de unos presuntos crímenes en un contexto global de un ataque dirigido en contra de los procianos. Y ante ello, como punto previo, cabe indicar
que tomar los hechos seleccionados presentados por la Fiscalía en la lista de pruebas constituye severamente una violación a los derechos de nuestro representado Juan Andrés Dudoc, toda vez que estos le están añadiendo en la lista de pruebas hechos que no han sido seleccionados en los cargos imputados a nuestro representado, lo que consecuentemente conlleva a que éste deba alegar en su defensa hechos adicionales a los presentados por la Fiscalía. Y por último, en lo que respecta a la violación, de conformidad con el artículo 74 del Estatuto de Roma, como requisito para tomar un fallo por parte de esta Corte Penal, los mismos se basarán única y exclusivamente sobre los hechos y circunstancias confirmados en los cargos. Sin embargo, esta representación de la defensa considera que en el hecho negado de que esta sala decida apreciar los hechos no seleccionados para tratar de demostrar un presunto ataque ocurrido en Procida, esta representación establece firmemente que dichos hechos no permiten alcanzar el estándar probatorio, motivos fundados para creer requerido en la presente audiencia. Y para ello, esta representación extrae criterio del caso llevado por esta Corte en contra de Lauren Gbagbo en el aplazamiento de su confirmación de cargos del 3 de junio del año 2013, el cual estableció en su párrafo número 19 y 22 lo siguiente: que todas las alegaciones fácticas presentadas por la Fiscalía deben alcanzar el estándar probatorio motivos sustanciales para creer. Así, esta representación extrae que las alegaciones presentadas por la Fiscalía de los hechos no incluidos en los cargos el 25 de mayo del año 2011 no alcanzan el estándar probatorio, toda vez que a través de informes de ONG, así como artículos de prensa, no se permite demostrar que efectivamente se llevaron a cabo unos presuntos ataques en dicho territorio. Un momentito, por favor. Claro, muchísimas gracias. Bueno, usted nos comentaba que a través de informes de ONGs y artículos de prensa es complicado o es difícil comprobar, o la sala no debería admitir estos elementos para comprobar los elementos contextuales. Sin embargo, nosotros notamos que conforme el artículo 61.5 del Estatuto de Roma, la Fiscalía puede presentar válidamente en esta etapa del proceso, como lo ha esgrimido la representación de víctimas, prueba documental y resúmenes de prueba. Y esto vale tanto para comprobar elementos contextuales como elementos individuales del delito. Entonces, nos surge la pregunta acerca de si hay alguna diferencia entre este tipo de documentos que se aceptan explícitamente en el marco del Estatuto de Roma y los informes de ONG y los artículos de prensa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se entendió la pregunta? Tiene un minuto para responder. Muchas gracias por su pregunta, magistrado Kiss. En el presente caso, efectivamente, se permite a la Fiscalía acompañar a través de informes de ONG y artículos de prensa para poder sustentar alegaciones principales determinadas y demostradas a través de medios de pruebas directos. Sin embargo, esta representación extrae, de conformidad con la decisión precitada del aplazamiento de la confirmación de cargos, que estas alegaciones fácticas no deben ser fundadas en medios de pruebas indirectos de forma autónoma, sino que deben estas servir para poder respaldar las mismas alegaciones a través de medios de pruebas directos. Es por eso que esta representación establece que los hechos no seleccionados se podrían probar en la presente sala, como nos encontramos el día de hoy, única y exclusivamente si se encontrasen acompañados de medios directos, cuestión la cual en el presente caso no se verifica. Ahora bien, una vez respondida la pregunta de los magistrados, esta representación demostrará y establece que el ataque ocurrido únicamente puede basarse sobre los hechos seleccionados el 10 de mayo, así como también los incidentes ocurridos en 7 centros de votación el 1 de junio. Y para ello es imperante establecer que esta representación solicita que no se deban admitir los hechos no seleccionados debido a que los mismos carecen de suficiente valor probatorio en la presente sala. Toda vez Abogado, le quedan 10 minutos. Toda vez que en el aplazamiento de la confirmación de cargos de Gbagbo, citada anteriormente en su párrafo 23, se estableció que la Fiscalía debe presentar un número de incidentes suficientemente relevante para poder demostrar así la existencia de un elemento contextual de ataque. Pero adicionalmente, magistrados, esta representación establece que el ataque que pasará a desarrollar y analizar esta representación de la defensa únicamente orbitará sobre los hechos seleccionados en los cargos por la Fiscalía. Como primer punto, esta representación menciona que el artículo 7 del Estatuto de Roma entiende como ataque aquella línea de conducta acompañada de una multiplicidad de actos de los mencionados en el párrafo primero de dicho articulado, el cual ostente de una política por parte de un Estado o una organización en aras de cometer un ataque en contra de la población civil.
Adicionalmente, esta representación extrae del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso contra Tadić, decisión del 7 de marzo del año 1997, se estableció en el párrafo número 653 que un ataque no se tomará como tal cuando los mismos incurran en actos aislados, sino que deliberadamente deben ser un ataque dirigido en contra de una población. Y es por ello que esta representación pasará a analizar en el presente caso cómo más la política no se presentan en el presente caso. Ante ello, esta Corte Penal Internacional, en el caso llevado contra Jean-Pierre Bemba Gombo, en su decisión del fallo condenatorio del 21 de marzo de 2016, estableció en su párrafo número 160 que cuando una política no se encuentra formalmente constituida, existen determinados factores que permiten demostrar cuando la misma se encuentra en presencia. A saber, cuando haya existido un ataque dirigido, planificado u organizado, acompañado de un patrón de violencia efectuado por las fuerzas del Estado. Y por último, y punto fundamental, que haya existido un motivo preexistente a llevar dicha política por parte del Estado o la organización. Para dar respuesta a estos elementos, esta representación extrae, a través del artículo 21.3 del Estatuto de Roma, decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras en su sentencia de fondo, el cual estableció en su párrafo número 154 que no todo el uso de la fuerza empleado por un Estado implica un accionar ilegal en el mismo, siempre y cuando estos se hayan realizado en obligación de garantizar bienes jurídicos tales como el orden público, así como también la seguridad. Es por eso que esta representación y en el hecho en cuestión verifica cómo el gobierno de Napulé realizó el envío de tropas. Un momentito, el magistrado Calderón Mesa le va a hacer una pregunta. Muchas gracias, presidente. Usted menciona el caso Velázquez Rodríguez y habíamos oído antes que otro miembro de la defensa había mencionado un caso diferente sobre desapariciones forzadas, y en el caso de Velázquez Rodríguez entendemos que no es necesario que se encuentre a la persona para poder determinar si existió la desaparición forzada, que es contrario al caso, a lo que decía el caso que su compañero citó. ¿Puede presentar la diferencia entre estos dos casos y explicarla, por favor? ¿Se entendió la pregunta? Ok, tiene un minuto para responder. Muchas gracias, magistrado. Efectivamente, en el caso en el cual nos reunimos hoy en día en esta sala de audiencias, todavía no se ha verificado el lugar determinado donde se encuentran presuntamente detenidas estas personas, toda vez que la representación de la Fiscalía no ha suministrado suficiente evidencia para aclarar y fundar evidencia suficiente sobre tal hecho. En el caso mencionado anteriormente por su representación que mencionó la Fiscalía, esta representación establece que efectivamente se determinaron que existió una desaparición forzada, toda vez que las mismas, al aprenderse y privarse de la libertad, fue acompañado del segundo elemento constitutivo de la misma, y es que haya existido un ocultamiento de la información del paradero sobre esta persona. Posteriormente, en dicha decisión, las víctimas resultaron halladas muertas y así la Corte Interamericana de Derechos Humanos incurrió en responsabilidad penal, en responsabilidad internacional a determinado Estado. Una vez así establecida esta diferencia, esta representación pasará a desarrollar su punto de la agenda. ¿Puede continuar con sus alegatos? Muchas gracias. El gobierno de Napulé realizó el envío del ejército estatal única y exclusivamente para repeler manifestaciones inconstitucionales, las cuales no habían sido autorizadas por el Poder Ejecutivo. Todo ello de conformidad y mantener en total resguardo la Constitución del presente reino. Esto se puede devenir de los hechos del caso establecidos en su párrafo número 2. Abogado, le quedan 5 minutos. Muchas gracias. Adicionalmente, esta representación establece que no existe un ataque en el presente caso, sino que los mismos se permite verificar que existen son actos aislados debido a la naturaleza de los hechos que se estaban suscitando en la provincia de Procida. Y para ello esta representación extrae de los hechos acontecidos el 1 de junio, día que se celebró el referéndum, como se demuestra en los hechos del caso en su párrafo número 14, que la Fiscalía, al seleccionar los 7 centros en los cuales se incurrieron en unas presuntas violencias por parte del ejército estatal y los manifestantes, esta representación considera que no existe tal política de reprimir a los manifestantes, toda vez que el ejército de Napulé tuvo presencia en 470 centros de votación.
en donde lastimosamente estos hechos antes mencionados ocurrieron en 7 alegados por la Fiscalía, lo cual representa un margen muy corto de 6.7% de estos actos en toda la presencia del Ejército Estatal en los centros de votaciones antes mencionados. Es por eso que esta representación establece que únicamente la presencia del Ejército de Napulé y los hechos generados posteriormente son actos aislados debido a la naturaleza de los acontecimientos que se estaban desarrollando el 1 de junio. Adicionalmente, esta representación considera que si se desarrollaron víctimas en el transcurso de los acontecimientos, las mismas es deber del Reino de Napulé realizar las investigaciones pertinentes, so pena de no realizarlo, de incurrir en responsabilidad internacional ante un sistema recurrible de derechos humanos. Esta representación considera de la defensa que ante esta Corte Penal Internacional no puede catalogarse como la existencia de un ataque los actos aislados presentados. Ahora una vez indicado esto, esta representación pasará a desarrollar cómo Juan Andrés Dudoc no puede ser catalogado como responsable superior jerárquico debido a que éste no hubiera debido saber, como lo pretende afirmar la Fiscalía, ni mucho menos sabía, como lo afirma la representación legal de las víctimas, de los presuntos actos que están cometiendo sus subordinados. Y para ello, esta representación establece que el artículo 28 del Estatuto de Roma le otorga la responsabilidad a un superior cuando éste no prevenga ni reprima las actuaciones por parte de sus subordinados que configuren crímenes competencia de esta Corte Penal Internacional. Y para ello esta representación extrae del caso llevado contra Jean-Pierre Bembagombo en su decisión de confirmación de cargos del 15 de junio del año 2009, el cual estableció en su párrafo número 406 que el conocimiento de un superior no puede ser presumido, sino que por el contrario debe configurarse un conocimiento actual de las actuaciones de sus subordinados. En el caso contra Delalich, llevado por el Tribunal Penal Internacional por la ex Yugoslavia, se estableció que debe brindarse pruebas suficientes y manifiestas de dicho conocimiento actual por parte de un superior. Esta representación extrae adicionalmente de este tribunal ad hoc en el caso llevado contra Strugar en la decisión del 31 de enero del año 2005, que la mera negligencia de recopilar información por parte de un superior jerárquico no constituye ni le atribuye a este responsabilidad penal internacional. Adicionalmente, esta representación establece que en el caso llevado contra Delalich y otros, en su párrafo número 323 de este Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, se estableció que si existe un deber en un incumplimiento en realizar recopilación de investigación, la misma no se configura de responsabilidad penal siempre y cuando haya sido un desconocimiento de que dicha omisión incluye una omisión criminal. En los hechos del caso, magistrado, se puede evidenciar cómo Juan Andrés Dudoc no hubiera debido saber, ni mucho menos sabía, de las actuaciones de sus subordinados, toda vez que éste convocó al Consejo Extraordinario de Ministros y le otorgó la debida información por parte de las personas más calificadas de su gabinete ministerial, ministras de Defensa, de Interior y de Justicia, de los sucesos anteriormente mencionados. Y como último, se evidencia que tan es así la diligencia de Juan Andrés Dudoc, que éste convocó a un diálogo nacional para contrarrestar y calmar y así llamar a la paz de los hechos suscitados anteriormente. Es por eso que esta representación considera que Juan Andrés Dudoc no debe ser catalogado como superior jerárquico en el presente caso y pasará así a desarrollar su petitorio ante esta Sala de Cuestiones Preliminares novena de manera respetuosa. Y no es más que decline la jurisdicción territorial sobre los actos ocurridos en Rodemos, toda vez que este no es un Estado parte. Como segundo punto, adicionalmente, establece que no existen pruebas suficientes que determinen la configuración de un presunto ataque dirigido en contra de los prosidanos. Y como último punto, que tampoco existen pruebas suficientes de que Juan Andrés Dudoc tenía el conocimiento actual o que éste debió haber sabido de las actuaciones constitutivas presuntas de crímenes competencia de esta Corte Penal Internacional. Si esta representación de la defensa no tiene más preguntas, es todo por ello. Bueno, muchas gracias. Puede sentarse. Hasta aquí creo que se han planteado puntos importantes en las alegaciones formuladas por las partes y participantes en este proceso. Ahora todos los equipos tendrán, y cada parte, la posibilidad de formular una réplica con las observaciones que estimen por pertinente. El tiempo asignado para esta réplica para cada equipo será de 5 minutos para cada uno. La representación de la Fiscalía tiene la palabra para su réplica. Esta representación de la Fiscalía hace uso de su derecho de réplica y en un primer momento quiere establecer que tal como se ha decidido,
En el caso de la Corte Permanente Internacional de Justicia, en el caso Lotus, se ha establecido que los principios de territorialidad no tienen que ver con la soberanía estatal, razón por la cual esta Fiscalía no se pronuncia respecto de la independencia del propio Estado de Rodemos. Sin embargo, sí quiere señalar que la regla que pretende aplicar es la que ya se ha analizado no solo en una ocasión ante esta Corte, sino 2 veces, tanto en Myanmar y Bangladesh como en Afganistán. Y el criterio que se toma en cuenta es que esta Corte tiene competencia sobre un crimen si uno de sus elementos se ha cometido dentro de un Estado parte, aunque otro de sus elementos haya tenido lugar en un Estado no parte, dado que tal como se establece en esa misma decisión, sería contrario al preámbulo del Estatuto de Roma no hacerlo de dicha manera. Asimismo, las pretensiones de las partes deben ser analizadas a la luz del estándar y el momento procesal que nos traen ante esta Corte, toda vez que tal como se ha establecido en el alcance probatorio de la audiencia de confirmación de cargos en el caso Katanga, se ha establecido que esta audiencia no es un juicio previo antes del juicio. Es por eso que la Fiscalía únicamente está obligada a presentar la evidencia esencial con la que pretende demostrar que se alcanza este estándar. Así, como se ha señalado también en la confirmación de cargos de Muzdaura, se debe señalar que la evidencia se debe analizar de manera conjunta para poder determinar si se cumple con este estándar o no. Asimismo, respecto a la decisión que hace alusión la defensa del aplazamiento para la fecha de confirmación de cargos de Bajovo, si bien es cierto que ahí la Corte estableció que la Fiscalía no había distinguido entre hechos subsidiarios y hechos seleccionados y no seleccionados, también lo es que en ningún momento se pronuncia respecto de la prohibición de utilizarlos. Sin embargo, menciona que en el documento que contienen los cargos se debe hacer precisamente esta distinción, caso que, como se desprende de la cuestión 2 del presente caso, esta Fiscalía sí atendió esa exigencia. Asimismo, es evidente que también Juan Andrés Dudoc es responsable por el conocimiento de hubiere debido saber. Esta representación no es contraria a los intereses de las víctimas, por el contrario, busca justicia, y es por eso que evita poner en riesgo la prosecución de este caso, dado que las pruebas que nos traen ante esta Corte nos admiten para configurar un hubiere debido saber. Además de que el señalamiento que hace la defensa de que Juan Andrés Dudoc no es responsable en virtud de que existía un mando intermedio de la defensa es superado por los criterios ya analizados en los tribunales internacionales, ya que, como se ha señalado en el juicio de Karadzic, independientemente de que la relación jerárquica no sea directa, esto no exime al superior de su responsabilidad. Además de que también, como se ha señalado en el caso del Tribunal de Nuremberg, en el caso de Wilhelm List contra otros, un superior tiene el deber de tener conocimiento de la conducta de sus subordinados. En ese sentido, lo puede hacer mediante reportes. Sin embargo, si esos reportes no son completos y este no exige más información, también será responsable. En el presente caso, Juan Andrés Dudoc fue negligente, toda vez que, dado su posición jerárquica, podía buscar mayor información, dado que las cifras establecidas por los medios de comunicación eran altamente discrepantes con lo dicho por su ministra de Defensa. Asimismo, respecto del uso de reportes de ONGs y también de noticias, esta representación quiere señalar que no debe olvidarse que, tal como se desprende de la respuesta a la pregunta aclaratoria número 10, estos hechos son de conocimiento público, razón por la cual, en concordancia con el criterio establecido en la decisión de la moción del fiscal para aclarar el contenido de la regla 68.3 en el caso Bemba, se ha establecido que estos deben ser tomados en consideración por la Corte, por su simple existencia, además de que solo se recurre a otras fuentes para implicar su existencia directa e inmediata. Es por esto, sus excelencias, que esta representación les solicita confirmen los cargos en contra del señor Juan Andrés Dudoc como superior jerárquico que hubiere debido saber, establezca que se configura el contexto de crímenes de lesa humanidad y se reconozca la competencia respecto de los crímenes de desaparición forzada y violación. Muy bien. La representación legal de víctimas tiene 5 minutos para formular su réplica o observaciones. Muchas gracias, magistrada. Esta representación, en lo que sigue en estos 5 minutos, hará uso de su derecho a réplica sobre las cuestiones planteadas en esta audiencia. En primer lugar,
En cuanto al esfuerzo por la defensa de señalar que el Cayo Rodemos es un Estado independiente y tal como también bien afirmó la Fiscalía, sostenemos que esto es irrelevante en este caso, ya que también la Sala de Cuestiones Preliminares número 1 de esta Corte Penal Internacional, en el caso Bangladesh-Myanmar, señaló que la Corte Penal Internacional iba a ser competente si un elemento del crimen se cometía en un Estado parte del Estatuto de Roma. Así, esta representación sostiene que esta honorable sala es competente para conocer del crimen de violación, ya que, como hemos señalado, en la isla de Procida se llevaron a cabo dos elementos del crimen de violación, es decir, el elemento de coacción a través del entorno coercitivo y también la ausencia de consentimiento por parte de las víctimas. Sostenemos que el entorno coercitivo creado nos hace presumir la ausencia de consentimiento por parte de las víctimas. Así lo desprendemos de la regla 70 de las reglas de procedimiento y prueba de esta Corte Penal Internacional, en donde se hace alusión que cuando existe un elemento de coacción, se presume que la víctima no dio el consentimiento ante este crimen. Además, honorables magistrados, no es casual que las mismas víctimas que fueron detenidas en la manifestación pacífica del día 10 de mayo del 2011 se encuentren recluidas en el Centro de Detención Especial del Cayo Rodemos, en donde también el gabinete del gobernador de la isla de Procida se encuentra cumpliendo una condena dictada por la Corte Suprema del Reino de Napulé. En segundo lugar, sostenemos que es necesario que la Fiscalía amplíe su lista de pruebas, incluyendo un mayor número de incidentes y evidencias que esta representación ya ha mencionado, es decir, los crímenes que constan en los informes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, los artículos de periódicos y además el material audiovisual que consta en los hechos del caso número 17. Además, sostenemos que erróneamente la defensa ha afirmado que no existe prueba directa en este caso, acompañada tanto por la Fiscalía como por la representación legal de las víctimas, ya que sostenemos que en la lista de prueba presentada por la Fiscalía, según la regla 121.3 del Estatuto de Roma, se ofrecieron declaraciones de testigos, las cuales han sido catalogadas como prueba directa por la Sala de Cuestiones Preliminares número 2 de esta Corte Penal Internacional, tanto en la confirmación de cargos del caso Bemba como del caso Ruto. Además, honorables magistrados, sostenemos que si la Fiscalía no incluye este material que estamos haciendo alusión, estaría dejando fuera del amparo de la ley al menos 653 víctimas. Además, se infringiría el mandato del párrafo 4 del Estatuto de Roma en su preámbulo, en donde se busca que no queden fuera del amparo de la ley las víctimas y tampoco la impunidad. Además, también se viola el derecho humano de estas víctimas de tener un derecho de subsanar las violaciones por las cuales han sido objeto por los crímenes cometidos por el Ejército Estatal del Reino de Napulé. Finalmente, sostenemos que el señor Dudoc sabía que se estaban cometiendo crímenes en la isla de Procida, puesto que todos estos crímenes fueron ampliamente seguidos, tanto por los medios de comunicación del Reino de Napulé como de estados extranjeros, lo cual hacía presumir al señor Dudoc la comisión de estos crímenes. Además, también en el Consejo Extraordinario celebrado con sus ministras de Defensa, Interior y Justicia, se le puso nuevamente en conocimiento al señor Dudoc de al menos 85 heridos a consecuencia del actuar del contingente reforzado del Ejército Estatal de Napulé. Esto y más lo señalado por los medios de comunicación ponían en conocimiento al señor Dudoc de la comisión de estos crímenes. También, honorables magistrados, en base a la tendencia doctrinal que ya hemos mencionado que normativiza el dolo, se le puede atribuir al señor Dudoc el conocimiento por el rol que cumplía durante la comisión de estos crímenes, es decir, jefe de las Fuerzas Armadas del Reino de Napulé y también presidente de este mismo reino. Es por todo ello que sostenemos que no se puede deducir otra cosa que el señor Dudoc tenía conocimiento de toda la comisión de estos crímenes que tanto la Fiscalía como la representación ha hecho alusión en esta audiencia. Si esta honorable sala no tiene alguna pregunta, doy por finalizada la réplica de esta representación. Gracias.
Bueno, ahora es el turno de la defensa. Por favor, tiene 5 minutos para su réplica o observaciones. Honorables magistrados, durante los próximos 5 minutos esta representación de la defensa hará uso de su derecho a réplica. En primer lugar, esta representación de la defensa resalta que el hecho de catalogar a Rodemos como un Estado independiente es un hecho por demás pertinente para esta Corte, toda vez que, según los análisis realizados por esta representación, el hecho de que sea independiente somete a la Corte Penal Internacional a la necesidad de solicitar debida autorización y venia de este último para someterse voluntariamente a la jurisdicción de esta Corte Penal Internacional. Catalogar de irrelevante tal afirmación es atentar contra el Estatuto de Roma y su artículo 12. En consecuencia, esta representación de la defensa solicita que en cuanto a la jurisdicción territorial de la Corte Penal Internacional, esta Sala de Cuestiones Preliminares Novena acuda a los postulados del artículo 12.3 y si pretende conocer sobre crímenes cometidos en el territorio de un Estado no parte, solicite debida autorización al territorio del Estado de Rodemos. Con relación al presunto ataque realizado contra la población civil, esta representación de la defensa asegura que todas y cada uno de los medios de pruebas utilizados destinados a probar dicho ataque deben satisfacer el estándar probatorio de la presente audiencia. Y en consecuencia, como ha mencionado esta Corte Penal Internacional en el caso de Ruto y San en su decisión de confirmación de cargos, a los reportes de ONG y los reportes de la prensa no satisfacer el carácter de prueba directa, no podríamos en ningún momento suponer que satisfacen el estándar presupuesto para la audiencia de confirmación de cargos y en consecuencia deben ser desechadas todas y cada una de esas pruebas presentadas. Con relación a las afirmaciones de la representación de las víctimas, esta representación de la defensa asegura que todas y cada una de las actividades desplegadas por el ejército del Reino de Napulé constituyen hechos aislados y como menciona el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, en el caso del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, se menciona que estos hechos aislados no pueden ser tomados en cuenta para la determinación de un ataque contra una población civil. Esta representación de la defensa asegura que constituyen hechos aislados, toda vez que si analizamos, por ejemplo, la manifestación del 1 de junio, podemos desprender que el cuerpo armado del Reino de Napulé se presentó en 470 centros de votación. De los 470 centros de votación, distinguidos magistrados, la representación de la Fiscalía alega que existieron hechos de violencia única y exclusivamente en 7 de ellos. Y de los hechos del caso podemos desprender que estos hechos se extienden hasta 85 centros de votación. Si realizamos un análisis matemático, podemos desprender que 7 centros de votación representan apenas el 6% de los centros de votación en el cual hubo presencia militar. El 85% representa apenas el 18%, distinguidos magistrados. De esta manera, si hubiera habido una política destinada a atacar contra la población civil, se hubiera presentado en los 470 centros de votación presencia destinada a atacar a todos y cada uno de los procidanos que pretendían ejercer su derecho al referéndum. Por último, acudiendo al grado de conocimiento del señor Dudok, si acudimos a la confirmación de cargos del señor Bemba, podemos establecer que el conocimiento no puede presumirse en ningún momento. En consecuencia, debemos probar que la persona que pretendemos atribuirle tal elemento efectivamente haya conocido sobre los presuntos crímenes. De esta manera, esta representación de la defensa asegura que el señor Juan Andrés Dudok en primer lugar no conocía y en segundo lugar no debía saber, toda vez que realizó todo su deber de actuar en este caso. Convocó a un Consejo de Ministros, solicitó información adecuada, recibió información errada, pero en el marco de que no podía existir una duda sobre la información brindada por sus manos derechas, los cuales son los ministros. ¿Cómo podría un hombre medio dudar de la información brindada por tu propio equipo de trabajo? De esta manera, el señor Dudok no podía eventualmente sancionar y no podría prevenir toda vez que la información que tenía era totalmente errada. Sí cumplió con su deber, sí buscó información, pero la información no presentaba fundamentos concluyentes de que se cometían crímenes competencia de esta Corte. Por último, como argumenta la representación de las víctimas, que el señor Juan Andrés Dudok podía estar en un estado de dolo con relación a los crímenes cometidos, entonces esta representación de la defensa asegura que no deberíamos acudir al artículo 28 de acuerdo al modo de responsabilidad, sino al artículo 30 toda vez que el señor Dudok hubiera tenido intención de cometer los crímenes en el Reino de Napulé. En ningún momento de los hechos del caso podemos desprender tal intención del señor Dudok y en consecuencia esta representación de la defensa solicita a esta Corte Penal Internacional que declare que el señor Dudok no puede ser responsable como superior jerárquico, toda vez que no debía saber y mucho menos sabía que se estaban cometiendo crímenes competencia de esta Corte. Como segundo punto, que no se materializa el elemento contextual de ataque de los crímenes de lesa humanidad y por último, que no tiene jurisdicción territorial sobre los hechos cometidos en el territorio de un Estado no parte del Estatuto de Roma. Habiendo dicho esto, y si ustedes, distinguidos magistrados, no tienen más preguntas, es todo por parte de esta representación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Nuevamente gracias a todas las partes y participantes. Ahora vamos a suspender por breves momentos esta audiencia. Los jueces se van a retirar a deliberar en privado por 20 minutos. Retomamos la audiencia a las 11:40. 11:40, ¿sí? No, a 11:50. 11:50. Muchas gracias. Todos de pie.